Actualmente en el mundo viven alrededor de 7 billones de personas, además de que tenemos cientos de lenguajes. Pero existe algo común en todos los rincones del mundo, y es la risa. ¿Pero te has preguntado, por qué reímos? La risa es una forma de comunicar y crear lazos con otras personas. Por ejemplo, cuando nacemos, inicialmente solo lloramos, hasta la edad de 4 meses cuando nuestro cerebro ha madurado lo suficiente para poder intentar comunicarnos con los demás. También diferentes estudios han mostrado que tendemos a reírnos más cuando nos encontramos rodeados de otras personas, y mucho más cuando lo hacemos con nuestros amigos. ¿Pero qué es lo que ocasiona este fenómeno? Actualmente existe una rama de la ciencia que se encarga de estudiar exclusivamente la risa, y es llamada gelotología. Como hemos visto en otros videos, nuestro cerebro se especializa en encontrar patrones para predecir lo que va a suceder y poder desenvolvernos adecuadamente en el ambiente. Entonces, cuando una situación empieza de una manera común y de repente cambia repentina y sorpresivamente, usualmente nos causa risa, lo que se puede asociar con el aprendizaje, ya que hemos aprendido un nuevo patrón. Es decir, que una situación repetitiva y que siempre ha empezado y terminado igual puede ser diferente. A esto se le conoce como la teoría de la incongruencia. Un ejemplo típico es ver a uno de tus amigos caminar y que sorpresivamente se tropiece y se caiga. Y es que todos los días vemos caminar a las personas y el resultado esperado es que sigan caminando y no pase nada. Por lo que cuando alguien tropieza y cae, existe una incongruencia en la representación mental que tenemos de esa situación. Eso también explica por qué cuando nos cuentan un chiste por primera vez, nos puede causar mucha risa. Pero si te lo repiten, ya no tendrá el mismo efecto dado que ya sabes lo que va a suceder. De hecho, cuando más nos reímos es entre los 5 y los 6 años, aproximadamente unas 300 o 400 veces al día, ya que a esta edad empezamos a tener más libertad de explorar. Y todo es nuevo, interesante y por lo tanto gracioso, sorprendente y divertido. Lo cual, por lo general, cambia con la edad. Y el trabajo rutinario de los adultos hace que nos podamos volver un poco amargados. Sin embargo, seguimos usando la risa como una forma de crear vínculos sociales. ¿Y qué hay de eso de que la risa es la mejor medicina? Pues aunque una carcajada no te curará una herida abierta, en realidad cuando nos reímos nuestro cerebro libera endorfina, dopamina y por lo tanto nos sentiremos mucho mejor. De hecho, la risa ayuda a nuestro sistema cardiovascular, disminuyendo la presión sanguínea, libera el estrés y es un gran ejercicio. ¿Quién no se siente agotado después de un buen rato de carcajadas? Pues cuando te ríes a carcajadas utilizas músculos de todo tu cuerpo y puedes quemar las mismas calorías que si trotas 10 minutos. Así que ve a hacer algo divertido. Ríete a carcajadas, que esto será bueno para tu salud física y mental. Y si tienes una pregunta divertida que te gustaría ver en este canal, déjala en los comentarios. Suscríbete y no olvides darle like.